¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, ¿no? Bueno, para seguir con estos cortos que venimos realizando de historia, hoy vamos a tratar el tema de lo que denominamos campaña al desierto o conquista al desierto, como ustedes mejor lo quieran denominar, ¿no? Pero para antes de empezar el tema, vamos a ver un poco antecedentes de lo que tiene que ver la campaña al desierto, ¿no? Ya desde 1810, los gobiernos que se fueron sucediendo se fueron preocupando por el tema de lo que era el aborigen e ir frenando a los malones y obviamente incorporando tierras a lo que tenía que ver el territorio, ¿no? Por eso que nosotros podemos remitirnos como una primer campaña a la que realiza Martín Rodríguez, en la cual posteriormente se utilizarían fondos del empréstito Baring, ¿no? Que era la idea de establecer una línea de fortines y extender la civilización, como así se lo decía, con la creación de algunos pueblos, ¿no? Pero para lo que el tema que nosotros vamos a ver, vamos a arrancar un poquitito desde lo que tiene que ver la etapa de Rosas, que nosotros también hemos hecho mención en estos cortos que venimos realizando. La campaña al desierto, conquista al desierto, encabezada por Juan Manuel de Rosas, se realiza entre los años 1833 y 1834. Bien, esta campaña fue financiada no con fondos del mismo Rosas, sino por estancieros bonaerenses y estancieros de las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza, con el objetivo de ir eliminando lo que es el tema de los malones, ¿no? A Rosas también le venía bien, por un lado, por lo que era su propia base económica, que como nosotros vimos eran los saladeros. He aquí que él pudo llegar, dentro de lo que sería el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a un acuerdo con los Pampas, mediante el cual Juan Manuel de Rosas podía pasar libremente con sus caravanas para obtener sal que utilizaba en el matadero, a cambio de negociar con los Pampas. Ese paso ellos también le ofrecían lo que era ganado caballar, y Rosas también les entregaba algunos elementos no perecederos para lo que tenía que ver su subsistencia. Perdón. Pero sí se enfrenta en ese momento con lo que eran los ranqueles, que eran dirigidos por Calfucurá. Bien, de todo esto, si tenemos que hacer un saldo de la campaña realizada por Juan Manuel de Rosas, quedan 3.200 aborígenes muertos y se rescatan unos 1.000 cautivos que estaban en manos de los ranqueles, ¿no? El problema va a comenzar a partir de 1852, 1853, después de su caída, ¿no? Donde los malones van a volver a asolar a lo que tiene que ver la provincia de Buenos Aires. Para el año 1855, Mitre es encomendado hacia la localidad de Azul para frenar los malones que existían en el lugar, ¿no? No pudo derrotar a Calfucurá, quien lo hace replegarse, y es aquí que este cacique crea lo que se conoció con el nombre de Gran Confederación de Salinas Grandes, ¿no? Donde era una agrupación que reunía a distintos grupos aborígenes, como los que eran los Pampas, los Ranqueles y los Araucanos. Calfucurá era de origen araucano y lideraba esta confederación. Recién van a ser derrotados esta confederación, o como le decimos, la Gran Confederación de Salinas Grandes, en el año 1872, en la batalla de San Carlos, en las proximidades de lo que tiene que ver la localidad de Bolívar, donde ahí sí Calfucurá decide retirarse, huye para no ser tomado prisionero hacia lo que es Chile, y va a morir en el año 1873, superando la edad de 100 años, ¿no? Bien, esto también por el gobierno era tomado como un tema peligroso, ¿no? Por el contacto que tenía del otro lado de la cordillera, que si bien
el gobierno creía que podía suministrarle inclusive algún tipo de armamento. Lo que hacían más que nada era vender el ganado del otro lado de la cordillera. Bien, pero ¿qué va a pasar después de la muerte de Calfucurá? Bueno, el mando de esta confederación va a caer en manos de su hijo, Namuncurá, que también logra reunir a otros caciques para hacerla más fuerte, ¿no? Es el caso de los caciques Catriel, Cachul, Caupán y Cañumil, que van a integrar esta confederación. Ya llegando al gobierno de Avellaneda, que sería el tema que a nosotros estamos viendo, ubicándonos entre 1874 y 1880, Avellaneda es de la idea de extender la frontera hacia el sur de Buenos Aires. Para esto le pide al que era en ese momento ministro de Marina y Guerra, Alsina, que elabore un plan para poder realizarlo. Este plan, que vamos a ver posteriormente, va a ser criticado, ¿no? Más que nada por quien lo va a suceder, que va a ser Julio Argentino Roca. Bueno, en cierta manera, ¿qué consistía este plan? Este plan consistía en levantar una línea de fortines, de pueblos, acompañados por el telégrafo, a medida que se iba ganando territorio. Acompañado por un proyecto utópico que iría desde el sur de la provincia de Buenos Aires hacia lo que era casi la provincia de Córdoba, que era cavar una zanja de aproximadamente, creo que eran unos 2 metros de profundidad por unos 3 metros de ancho. ¿Cuál sería la función que cumpliría? La función que cumpliría más que nada no era frenar al aborigen, sino frenar la retirada del malón. El malón atacaba las estancias, robaba el ganado que se encontrara, ya sea caballar, ovino o vacuno, y esta zanja haría las veces de frenar la retirada del malón para que los cuerpos de caballería que se podían encontrar cercanos pudieran dar caza de los mismos. Obviamente que no sirvió, hay un montón de elementos que ahora vamos a analizar, y los aborígenes tirando el ganado dentro de la zanja, los animales pasaban o por sobre el mismo ganado o no pudieron frenar, ¿no? Lo que era la huida posterior del malón. Aparte se hizo muy difícil todo lo que tiene que ver el tema del trabajo en el lugar. Tenemos que ver que, como la palabra bien o mal lo denomina, desierto, las tropas que se encontraban en el lugar primero eran muy mal abastecidas, el tema de procurarse el alimento también era bastante dificultoso, y por otro lado que tampoco llegara la paga a aquellos que se encontraban en el lugar. Todo esto hacía que, si bien se cavaron unos cuantos kilómetros, esta empresa estaba ya destinada a lo que era el fracaso, ¿no? Para el año 1875, el cacique Juan Catriel ya se encontraba en las proximidades de Azul, ¿no? ¿Cuál era la idea de Alsina con respecto a estos aborígenes? La idea de él era desplazarlos lo que era hacia el oeste y utilizarlos como guardias nacionales, o sea, incluirlos dentro del ejército. Aparte también, dentro de este plan entraba la idea de proveerlos de alimento y de vestimenta. Obviamente que el Estado Nacional no iba a cumplir con todas estas ideas que Alsina tenía de su plan defensivo. El primero en protestar contra esto y levantarse contra la propuesta que había elaborado para 1875 aproximadamente el gobierno nacional va a ser el cacique Namuncurá. Namuncurá no solamente él se va a sublevar, sino que también se le van a sumar Catriel, Pincén y Baigorrita, hecho que lleva a que esta coalición de caciques, por así denominarla, juntaran aproximadamente unos 4.000 lanceros, ya que se veía un peligro considerable para lo que tenía que ver las poblaciones vecinas, ¿no? Ni que hablar la que habíamos mencionado, la población de Azul. También el gobierno no solamente tenía que ver con ganar estas tierras que eran muy ricas, ¿no?, en cuanto a lo que tenía que ver para la producción ganadera, sino que aquí también tenemos que ver la amenaza de un país vecino
que siempre estuvo, más que nada a partir de ahora, en la idea de los gobiernos, que era la Patagonia y las pretensiones chilenas sobre la misma, ¿no? De esta sublevación, que le habíamos dicho que va a dirigir el cacique Namuncurá, Catriel se va a volver muy hostil, sobre todo en las zonas que van de Tres Arroyos a Alvear y sobre las localidades de Azul, Tandil y Tapalqué. A este lugar, el 1 de enero de 1876, va a ser enviada una columna militar, a cargo del teniente coronel Lorenzo Winter, quien se va a enfrentar en el suroeste de la localidad de Olavarría, más precisamente en lo que sería el sitio geográfico de Laguna Tigra, a los lanceros de Catriel y Namuncurá. Luego de un intenso combate, Winter logra imponerse sobre estos dos caciques y va a lograr recuperar, para que ustedes tengan una idea, la suma de lo que serían 40.000 lanares que habían sido robados en distintas estancias del sur, podemos decir, de la provincia, unos 70.000 vacunos y unos 30.000 yeguarizos. O sea que estos animales, uno puede decir, ¿por qué estaban en poder de estos caciques, ¿no? Eran negociados y sobre todo se negociaban del lado chileno. Los ataques no van a frenar en este momento, ¿no? Es así que Catriel, Pincén y Namuncurá se van a lanzar con 3.000 hombres aproximadamente sobre las localidades de Tres Arroyos, Juárez y Necochea. Ahí quien les va a salir al cruce va a ser el general Nicolás Levalle, que luego de 5 horas de combate prácticamente cuerpo a cuerpo va a lograr poner fin un poco al asedio de estos malones sobre estas localidades, ¿no? Bueno, en el caso de Levalle tuvo que dar gracias a la intervención de apoyo de una columna de caballería, porque si no, seguramente el combate le hubiera sido muy adverso. Bien, a partir de este momento o hasta aquí, hay muchas críticas hacia lo que tiene que ver el plan de Alsina con respecto a su éxito, ¿no? Las principales críticas provienen de Roca. Roca sostiene, por un lado, la falta de disciplina de los hombres, sobre todo en los cuarteles que se van montando, ¿no? La falta de efectividad del plan. Así todo tenemos que tener en cuenta en esto que se logra para este momento anexar 56.000 kilómetros cuadrados de superficie, ¿no? Y por el otro lado, la crítica es que un plan netamente defensivo. El fracaso de la zanja, bien llamada zanja de Alsina, y el tema de no perseguir a los malones para darles un punto final a los mismos, ¿no? Para el año 1877 Alsina muere y va a ser reemplazado en el ministerio por Julio Argentino Roca. Bueno, esto tiene que ver también con una serie de reformas que se dan para lo que es el ejército en esos momentos, ¿no? Ingresa armamento de origen prusiano, por ejemplo, son incorporadas las ametralladoras Krupp, y también lo que tiene que ver el plano militar y de armamentos, el ejército argentino adopta el fusil Remington, ¿no? Y para lo que tiene que ver los hombres que van a realizar esta segunda parte de la campaña al desierto, Roca aproximadamente, si mal no me recuerdo, logra reunir unos 6.000 efectivos que representan el Ejército Nacional, y como les decía de adelanto, la carabina Remington de caballería, ¿no? Similar a lo que tiene que ver la infantería, un armamento más corto para que el soldado la pueda desenfundar montado a su caballo.
la pueda colocar sobre lo que tiene que ver su brazo y poder disparar. El único problema, por así decirlo, que tenía este armamento era que lanzaba un solo proyectil. Esto también uno cuando analiza, y tiene que ver no con el tema, sino con el armamento, más o menos como lo que había pasado con el rifle, con el Winchester en Estados Unidos, con las campañas que realizaron contra los aborígenes del lugar, ¿no? Dicen que el ejército utilizaba en esos momentos en Estados Unidos otro fusil cuando sale el Winchester, ¿no? Que era, si mal no recuerdo, de 5 disparos. Pero no se lo pudieron vender a lo que tenía que ver el ejército, no pudieron hacer negocio la empresa, diríamos. Y bueno, con la venta de lo que tenía que ver el ganado que robaban estos aborígenes, vía México ingresaban estos rifles Winchester en manos de los aborígenes, los que le daban un poder de fuego superior a lo que tenía el mismo ejército. Lo que hizo que posteriormente, y lógico, el ejército estadounidense adoptara este rifle Winchester como armamento oficial. Con el rifle anterior podía lanzar un solo proyectil y con el Winchester podía lanzar 5, ¿no? Bueno, esto es lo que pasaba en Estados Unidos. Acá se da una profesionalización de lo que es nuestro ejército en cuanto a armamento, cosa que no logra el aborigen, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser la idea que tiene el gobierno nacional durante la presidencia de Avellaneda y durante la campaña que realiza Roca en cuanto a lo que tiene que ver la situación del aborigen? Bueno, la idea es empujarlos, expulsarlos más allá del Río Negro. Seguir extendiendo el dominio hacia el sur. Les vuelvo a reiterar, acá más allá de las tierras aptas que se habían logrado adquirir en gran manera durante la campaña que había realizado el SINA, la idea también es el peligro inminente de las pretensiones chilenas sobre la Patagonia argentina. Yo le había dicho que el Ejército Nacional había logrado reunir unos 6.000 efectivos y en esta campaña van a ser derrotados los caciques Pincén y Epumer, ¿no? Y en cuanto a lo que tienen que ver las operaciones, más o menos para que ustedes tengan una idea, nosotros vamos a volver a retomar este tema en base a qué. Lo vamos a volver a retomar durante el gobierno de Roca. Yo ya se les vengo mencionando en estos cortos que venimos realizando los motivos. El motivo principal tiene que ver con la bendita ley de premios militares. Este es un tema bastante cuestionable dentro de la historia argentina. Se habla de un genocidio hacia los pueblos originarios. Convengamos que, por ejemplo, gran parte de estos pueblos habían sido dominados por el cacique araucano Calfucurá, que provenía de Chile, el lugar donde murió. O sea que esto es lo que da a un montón de cuestiones. ¿Eran originarios, no eran originarios? ¿Se habían sido dominados o no? Bueno, esto queda en el análisis propio de cada uno. Lo que yo hago principalmente es explicarles el tema, que ustedes en base a la bibliografía o a lo que van leyendo generen su propia conclusión al respecto. Lo que sí es totalmente cuestionable y repudiable, lo que pasa después durante el gobierno de Julio Argentino Roca, mediante esta ley que va a permitir un reparto y concentración de tierras en manos de poderosos terratenientes de nuestro país y el sometimiento que daba derecho a la servidumbre de aquellos que habían sido capturados. Por eso, le digo, estando prisionero lo que es Pincén, Epumer, posteriormente fue capturado en la Muncurá. Obviamente no es que desaparezcan los aborígenes del mapa, pero para que ustedes tengan una idea, en lo que fueron las sucesivas campañas que realiza Roca, nosotros lo vamos viendo entre julio de 1878 y lo que sería enero de 1879, el Ejército Nacional realizó 26 operaciones contra los indios Pampa y fueron sometidos a la servidumbre unos 14.000 aborígenes, ¿no? Que es el tema que después yo voy a analizar con esto. ¿Quién fue el beneficiario de todo esto? Obviamente que el Estado y los grandes terratenientes de nuestro país. Los Pereira Iraola, los Martínez de Hoz,
los Anchorena, por nombrarle algunos, podríamos citar algunos más, fueron los que acapararon la mayor cantidad de tierra. Como síntesis de esta breve reseña que yo les estoy haciendo de la conquista o campaña del desierto, podríamos separar dos instancias. La que lleva primero adelante Alcina, que la podemos catalogar como una campaña netamente defensiva, ¿no? Y en cierta manera, no sé si hablar de fracaso, pero criticada sí por no tomar una contundente actitud con respecto al aborigen, y una campaña totalmente ofensiva, la que realiza a partir de 1878, después de la muerte de Alsina, Julio Argentino Roca, que ya va al exterminio y a anexar más territorio hacia el sur. Bien, conjuntamente con esta charla que les voy a dejar para lo que es la semana, los voy a acompañar, como lo hago siempre, con algo que haría si estaríamos en clases presenciales, ¿no? Para que ustedes tengan para acompañar en sus estudios, que es una red conceptual. Esto nos cae dentro, si ustedes lo ubican dentro de la bibliografía que están leyendo de Oscar Oslak, dentro de lo que sería la consolidación del Estado Nacional. Esto tiene que ver con la parte de consolidar el territorio, cosa que no se va a lograr durante este siglo XIX, estamos claros, ¿no? Inclusive, acá no es que se terminan las campañas con el aborigen, durante el siglo XX ustedes verán campañas que se van a realizar en el norte. Bien, esto tiene que ver con esa parte de conciliación. Y les voy a dejar un link de una licenciada que me pareció interesante, perdón, que es de la Universidad de El Salvador, en cómo fueron, para que ustedes vean los mapas, cómo se fue extendiendo, ¿no? Para que analicemos un poco la cartografía, cómo se fueron extendiendo estas campañas de 1810 hasta la que nosotros analizamos hoy. Sigo aquí a disposición de ustedes, parece que hasta ahora vendremos bien. Les diría que algunos me contesten, porque si bien veo que entran a lo que tiene que ver la página, por ahí no sé si les quedarán dudas o no. Díganme, sí, profe, va bien, o preferiríamos que, si quieren que profundice un tema que no se ha entendido. Si no lo hacen, lo veo bárbaro porque dice que vamos muy bien. Pero ahí tienen mi mail, me pueden mandar cualquier inquietud como siempre y será respondida. Por parte de los parciales, bueno, yo después me voy a poner tal vez en contacto con Ignacio. Yo, viendo la situación, tampoco quiero comprometer a nadie en este tipo de trabajo. Me interesa explicar, que ustedes, si no hay algo que no entiendan, me lo pregunten. La nota, veremos cómo yo la manejo. Con Ignacio, que podemos hacer, obviamente que no voy a sacrificar, por decir así, a nadie, ¿no? Más que nada que es una materia anual, que hay que rendir el final, ¿no? Por esta situación que estamos viviendo. Y por ahí alguno dice, sí, hacer una clase en Zoom. Yo les vuelvo a decir cuál es o por qué yo grabo estos cortos. Por las problemáticas que puede haber en los distintos hogares. Yo lamentablemente los tuve que conocer por nombre, ni siquiera por cara, seguramente los he cruzado en el instituto, de manera virtual. Y por ahí en un hogar, la computadora es compartida con hijos, con hermanos o con otras personas que vivan con ustedes, que tienen también que realizar este tipo de actividades. Por eso es que yo he decidido, no sé si otros profesores se manejarán Zoom y otros le mandarán directamente lea y conteste, qué sé yo cómo lo harán, ¿no? Que no es mi forma. La bibliografía la van leyendo, cualquier problema que tienen me dicen sobre la bibliografía, encontré esto, dice esto, no comprendo bien a qué se refiere, lo voy a responder, obviamente, pero la idea es que ustedes vayan leyendo y que yo vaya explicando el marco teórico para encajar o conectar con lo que tiene que ver esa bibliografía. Por eso lo que yo les digo, que cualquier cosa se comuniquen conmigo como para poder hacerlo. La idea de mandarles estos cortos, lo vuelvo a decir, es para que ustedes los observen en el momento que crean conveniente. Es decir, no sé, si no dejo juntar 2 semanas y veo los 2 o 3 cortos que este tipo me mandó. No tiene otro significado hacerlo así. Hacerlo en Zoom, yo no tengo problema. Yo a los únicos que les doy clases es a ustedes, ¿no? Pero me parece que es conveniente, escucho también opiniones, ¿no?
hacerlo de esta manera para que cuando ustedes estén realmente tranquilos, tengan el tiempo o tengan la oportunidad de utilizar la computadora, lo puedan hacer. Bueno, sin más que decirles, les digo, creo que sí se los dije, les voy a dejar un link para que puedan observar mapas que les pueden ser de interés a ustedes, viendo cómo se fueron realizando, ¿no? Y la sinopsis general de lo que fue esta charla. Bueno, que tengan muy buena semana y una hasta pronto.